Hola chicos y chicas, aquí volvimos después de unas breves vacaciones. Hoy vamos a hacer arte abstracto con tintas al alcohol. Es un arte que no está muy practicado en Argentina, tal vez por los costos de los materiales, los insumos que son importados, ¿no? Todo lo que usan los grandes artistas con las tintas al alcohol son de otros países. Aquí en Argentina al menos no conseguimos nada, pero tal vez vos sí lo consigas en tu país. Es una clase, podríamos llamarlo, de materiales alternativos. Aprenderemos a preparar las tintas y aplicarlas de diferentes maneras. Utilizaremos dos tipos de soportes alternativos y fáciles de conseguir. Los artistas de las tintas al alcohol, la mayoría extranjeros, nos recomiendan ciertas marcas de tintas e insumos especialmente diseñados para el arte con tintas al alcohol. Pero nosotros no usaremos grandes marcas de tintas al alcohol como Pixies, Beyond, Piñata, Ranger y otras más. ¿Me acompañas? Dale. Resumen de materiales y herramientas. Para nuestros proyectos con tintas al alcohol necesitaremos tintas de colores vibrantes para artesanías. Utilizaré esta marca que ya tenía, es muy rendidora, no sé si la siguen fabricando, es una conocida distribuidora de artesanos ubicada en el barrio de Once, en Capital. En el supuesto de que no las vuelva a conseguir, optaría por anilinas al alcohol para fabricar mis propias tintas. Tienen características muy similares, son, entre otras cosas, para pintar duendes y coinciden en las aplicaciones que les podemos dar. Otra alternativa son las tintas al alcohol para impresora. En una red de compras muy popular encontré una oferta de cian, magenta, amarillo, azul y negro bastante conveniente. Los suscriptores, particularmente de Argentina, pueden consultarme en mi perfil por privado y con mucho gusto les pasaré el dato, como así también de un nuevo distribuidor que he contactado que tiene unas tintas muy parecidas a estas con un precio bastante conveniente, teniendo en cuenta que las tintas profesionales que se utilizan para este tipo de arte son muy costosas porque son importadas. Lo bueno es que se pueden lograr variaciones de color como este, que lo logré aplicando un magenta mezclado con violeta, y ahí logro un violeta más subido, más brillante. Como base para trabajar siempre utilizo un nylon grueso para no manchar la mesa. Esto es básico. Las tintas generalmente se preparan con dos partes de tinta y una parte de alcohol isopropílico al 99%, que es su grado de pureza. El alcohol isopropílico es mucho más puro y volátil que el alcohol medicinal de 96 grados. Se utiliza para limpiar componentes electrónicos, entre otras cosas. Se pueden conseguir en grandes ferreterías o pinturerías o en casas que venden componentes electrónicos y accesorios para ellos. Pero por supuesto que hay variaciones que podemos hacer de los colores. Según la saturación de color que queramos lograr, podemos echarle más o menos alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, además de funcionar como activador, traduciendo, mezclador de las tintas para lograr esos bellos gradientes o mezclas de colores fluidos en papel o lienzo, también funciona como diluyente para lograr, antes de aplicar, colores fuertes o suaves preparados en un frasco. Ya tenemos el color previamente armado para luego utilizarlo. Resumiendo, necesitaremos rebajar la tinta con alcohol isopropílico según la intensidad que queramos dar. Siempre se rebaja porque los colores son demasiado intensos y no se lucirían las mezclas y los matices que queramos dar. Vamos a necesitar pequeños frascos aplicadores estándar para preparar las tintas. Estos pequeños frascos que ves aquí contienen la tinta rebajada según mi gusto. La mayoría están preparadas con dos partes de tinta y una de alcohol, pero los azules y el espectro magenta, como los rosas, violetas, incluso el naranja, suelen ser muy intensos y suelo prepararlos mitad y mitad con alcohol isopropílico.
Para saber con exactitud qué matiz quiero lograr, voy probando los colores en un papel hasta dar con lo justo. Para graficar este rosa, por ejemplo, que el color original es muy intenso y me queda casi un fluo, un magenta muy fuerte, ahí me manché la mano por no ponerme los guantes, no importa. Este rosa es muy suave porque le puse 50% de alcohol y 50% de tinta. Y como ves, queda un color bastante claro, ¿sí? En comparación al original. También podemos utilizar alcohol de 96 grados de farmacia como diluyente, pero teniendo en cuenta de que este tarda más en secar, no es tan sutil como el isopropílico, se seca casi de inmediato el alcohol isopropílico. El alcohol de farmacia tarda un poquito más en secar, diluye mucho más. Está bueno tener estos dos tipos de alcohol, ya que el uso del alcohol de farmacia también nos permite lograr ciertos efectos muy interesantes. Además, con él limpiamos manos y herramientas. Un tema inevitable para mí. Al final de esta clase hablaré sobre las tintas caseras hechas con fibras, con colorantes vegetales, papel de seda, papel crepe, etcétera, etcétera, y por qué no las recomiendo en absoluto. Y voy a dar un ejemplo tan tajante que no va a dejar lugar a dudas. Por el momento solo digo que podríamos utilizarlas para práctica, pero solo eso. Aquí tengo un secador pequeño de cabello, lo compré hace relativamente poco. Tengo un secador de esos grandes, profesionales, y esos no sirven. Tiene que ser un secador tipo 400 watts, 500 watts, pequeño, estos de viaje, ¿sí? Con estos se hacen unos efectos hermosos, unos veteados preciosos y unas rosas espectaculares, que ya habrás visto algún tutorial de esos y nunca te dicen cuántos watts tiene ese secador. Ya te lo digo yo, 400 o 500 watts. Pero eso lo debo para otro tutorial, ¿sí? Y acá vienen los accesorios que necesitamos: guantes descartables, un soplador. Te cuento que este soplador me costó 800 pesos. Lo compré en una casa de electrónica. Se usa para limpiar componentes electrónicos, por ejemplo computadoras, quitarles el polvo mediante el soplado. Si este mismo soplador lo compras en una artística especializada para arte con tintas al alcohol, te va a salir 5.000 pesos, aunque parezca mentira, el mismo soplador. Aprenderemos a utilizarlo. Hisopos o cotonets también son muy útiles cuando de pronto querés limpiar alguna puntita, se te fue la tinta un poquito, absorbe con rapidez. Podemos utilizar jeringas también, porque acá tengo el alcohol isopropílico, pero lo coloco en un frasco pequeño, ¿sí? Generalmente los frascos donde se coloca el alcohol isopropílico para utilizarlo como activador es un frasco de punta aguja, pero los frascos de punta aguja están carísimos también. Entonces utilizo estos que son los comunes, ¿sí? Ahí coloco mi alcohol isopropílico. Si no cuento con estos frascos, puedo utilizar esa pequeña jeringa que me viene perfecto para dosificar. Tomo desde el frasco grande y aplico un punzón, por ejemplo, con punta redonda. Vienen muy bien. Algún pincel también para hacer algún efecto, no siempre lo utilizo, pero siempre lo tengo a mano por lo que pueda surgir. Algún elemento que tenga punta, puede ser una lapicera, algo que ya no tenga tinta, o un palito de brochet, da igual. Una punta más gruesa, una punta más fina, para hacer pequeños puntitos en el diseño si es que lo necesito, ¿ves? Y aquí te muestro la estrella, mi super soplador casero. Cumple la misma función que ese otro, pero este hace otro tipo de efecto, más alargado. Son 3 cartuchos de fibra viejos que los encastré uno al lado del otro. El último, como no me entraba, lo calenté con un encendedor. Ahí ves, no lo puedo mover. Está prácticamente sellado esto con el calor, porque primero lo calenté antes de encastrarlo, porque no entraba, era chico. De esta manera lo fui abriendo un poquito, luego lo encastré y con calor lo sellé. Por supuesto que también podés utilizar un sorbete común de bebidas, pero como tenía que filmar no quería que se viera mi cabeza debajo de la cámara.
Vamos a preparar una tinta dorada a costo lo más bajo posible. Necesito un frasco, aplicador, ¿sí? Purpurina dorada, oro rico, eterna o marca equivalente. Es tan sencillo como echar un poquito de alcohol en el frasco. En este caso utilicé alcohol de 96 grados porque se me había terminado el isopropílico. Luego vertí una buena cantidad de purpurina. Cada vez que la utilice, tendré que agitar primero el frasco para que se mezcle porque tiende a quedarse en el fondo. Ya tenemos nuestra tinta dorada. Si tuviese que comprar la tinta dorada, costaría 4.000 pesos un pequeño frasco. En cambio, un frasquito de purpurina, de la marca Eterna, por ejemplo, ronda en los 700 a 900 pesos argentinos, tengo para hacer muchísima cantidad, y un frasco de alcohol de 96 ronda entre los 200 a 300 pesos. La diferencia de costos se hace bastante evidente. Luego que tengo preparada la tinta, la voy a pasar a un aplicador más pequeño para poder utilizarla. Trabajaré sobre papel fotográfico. Son sobras de una imprenta. Con ellos hacen almanaques y tarjetas y lo que sale mal impreso lo descartan. Colores que utilizaré: turquesa, verde, amarillo, azul y una pizca de rosa diluido, es decir, el rosa original mezclado al 50% con alcohol isopropílico. Abro todos los envases para tenerlos listos porque no hay que ser demasiado rápidos, pero tampoco muy lentos. Y empiezo a distribuir los colores así como ves en el orden que di. Coloco las tintas sin haber colocado previamente alcohol. Es una forma de hacerlo. Mi idea es ir trabajando desde el centro hacia afuera, un centro imaginario, ¿no? Para esfumar las tintas pongo una pequeña gota de alcohol isopropílico y esparzo con el soplador hacia afuera. Lo dejaré en cámara normal para que se vea bien el proceso. Una pequeña gota, dejar que active, diluya unos segundos y soplar. Yo dirijo ese aire. Lo puedo llevar hacia un costado, lo puedo llevar derecho hacia arriba. Trato de hacerlo de a poco, es decir, primero hago un soplido suave. Si veo que no se esparce lo suficiente, soplo más fuerte. Ese es el control que hay que tener con el soplido. O más suave o más enérgico. Es decir, dependiendo de la intensidad del soplo, la intensidad de la tinta, más combinado con la cantidad de alcohol que le coloque, es como se va a estirar esta tinta. El límite lo pone uno. Y es práctica, hay que practicarlo. Si considero que falta tinta, agrego un puntito de la tinta que elija, luego arriba un poquito de alcohol isopropílico y luego soplo. O puedo hacerlo a la inversa, primero el alcohol y luego la tinta, luego soplar. Espero unos segundos para que la tinta se active, es decir, se ablande y pueda ser estirada. Si yo inmediatamente empiezo a soplar, va a ser casi nada o muy tenue. En cambio, si espero un poquito, unos segundos,
ahí la tinta va a correr mejor. Del mismo modo, si le coloco muy poca cantidad de alcohol, no el que realmente necesita en ese momento la tinta, no se va a mover. Es un juego que hay que ir probando. Esto, chicos, es práctica. Ponerse a practicar y ver lo que sale. Y a medida que vas practicando, vas conociendo cómo tenés que manejarla. Cuando la tinta llega a los bordes, se suele correr, es decir, tomar todo el filo del borde. Es ahí cuando con un pañito, puede ser un trapo seco, en este caso un paño de cocina, hago que se absorba esa tinta sobrante para que no me quede esa banda oscura al borde del papel, ¿sí? Incluso cuando quiero, por ejemplo, que la tinta sea mucho más clara, como en este caso, que veo que ese verde está demasiado amontonado ahí, es por eso que estoy tratando de aclararlo un poco y encima de este colocar este rosa. Dejé un poco del audio original para que veas cómo soplo, y generalmente esto no se suele ver en videos, el audio original. Vos lo ves todo en cámara rápida y no entendés nada, y yo quiero que entiendas, ¿sí? El hecho de soplar así también hace que la tinta se seque y luego esté lista para una segunda capa, porque acá ese es el concepto, son superposiciones de capas translúcidas. Estoy haciendo capa sobre capa sobre capa. Lo puedo hacer las veces que quiera, y muchas veces también puede ocurrir que se me manche el trabajo de tanto insistir, y es ahí también que hay que saber dónde tenemos que parar o cómo solucionar cuando estamos haciendo capa sobre capa y de golpe nos encontramos con que le pusimos tal vez demasiado alcohol o demasiado color y nos queda prácticamente un manchón. Pero lo bueno que tiene este tipo de trabajos es que todo se puede corregir, y vas a ver luego que me paso con el alcohol por allí arriba y corrijo. Y haber dejado un poquito el audio original nos hace dar cuenta que es importante cómo se sople. Si muy tenue, vos vas controlando, ¿sí?, el aire, o muy intenso también, con todos los pulmones, ¿sí? Ahora voy a acelerar un poquito porque ya creo que el concepto básico está explicado, y vas a ver cómo corrijo ahí arriba, que ahí se me pasó de todo, se me pasó el alcohol, se me pasó la tinta, pero lo bueno que todo se puede corregir. Comienzo a aplicar un poco de negro en el medio
y lo comienzo a difuminar hacia los costados. Este color negro está diluido 50 y 50 en alcohol isopropílico, lo cual hace que cuando lo estirás parezca un gris, puede ser un gris claro o un gris oscuro, todo depende de la cantidad de alcohol que le agregues. Porque más allá de que la tinta ya está diluida en su contenedor, podemos agregarle alcohol a la mezcla sobre el papel para atenuar muchísimo más. Para concluir con el trabajo, porque lo voy a dejar así, en una tapita que ves ahí arriba de la mesa, tengo alcohol isopropílico. Tomo esta esteca que tiene una punta más gorda y otra punta un poquito más fina y hago puntitos con el alcohol. Ese alcohol sobre la tinta se va a empezar a abrir y a hacer unos círculos blancos, ¿sí? Voy aplicando todo en el centro del trabajo que hice. No sé si se llega a apreciar en cámara que esos puntitos se están comenzando a abrir. Algunos no me están gustando, o sea, no son círculos como me gustaría a mí. Tomo tinta blanca, primero la bato bien porque suele sedimentarse. Y lo mismo, con esta herramienta, en algunos lugares voy a hacer unos retoques con tinta blanca. Algunos de los puntitos irán por dentro de los círculos que ya había hecho con alcohol y otros por fuera, siguiendo un centro, siempre un centro. Imaginemos que esto es una flor rara, fantasiosa, pero flor al fin, y que le hacemos puntitos hasta arriba. Por último, acá cambio de pintura. Esto es una pintura que preparé especialmente, que consiste en mezclar purpurina dorada oro rico, la misma con la que hicimos la tinta. En lugar de mezclarla con alcohol isopropílico, la mezclé con barniz dimensional cristal. Son como perlitas doradas que van cayendo por aquí y por allá, siempre partiendo desde el centro. Y eso le va a dar textura. Y así queda terminado. Luego al final voy a explicar bien el tema de la protección, que es muy importante y hay que fijarlo, todo el trabajo. Porque el tema de la protección fue toda una investigación que tuve que hacer, porque el producto que los artistas del Alcohol Ink Art recomiendan no existe en Argentina, así te lo digo. Tuve que probar productos, cometer errores, se me diluyeron las tintas, porque el tema es que es alcohol y no va el solvente para este caso, o no iría. Eso lo veremos al final de la clase. Y pasamos al otro proyecto. En el anterior no trabajamos el fondo.
en este sí, y agregaremos que utilizamos como soporte una bandeja de plástico. Chicas, a juntar las bandejitas de los cumpleaños. Estas bandejas plásticas son muy livianas. Lo que tengo que hacer es cortar todos estos bordes para que me quede el recuadro. Así de simple. Una vez que haga esto, ya tengo el soporte que lo voy a probar, porque estamos acá experimentando, ¿sí? Experimentando materiales alternativos al papel yupo, que, como dijimos, es importado y aparte es costoso. Porque cuando lo compras, el papel yupo en Argentina, es un importador, por lo tanto te cobran los impuestos, que esto, que la aduana, que aquello, y terminas pagando el doble. Es decir, que si el papel sale, pongámosle 10 hojitas, 4.000 pesos, terminarás pagando el doble de eso. Y no tiene sentido cuando tenemos materiales alternativos, que tal vez no tengan los mismos resultados. Pensándolo bien, las tintas al alcohol, tal vez las de marca, tengan algún tipo de propiedades que las hagan más fluidas. Bueno, hay más variedad de colores, eso es cierto. Lo mismo el papel yupo, lógicamente no va a ser nunca lo mismo que utilizar, no sé, esta bandeja o papel fotográfico. Pero resulta, y eso es lo interesante, nosotros, sin esos materiales importados y tan costosos, también lo podemos hacer con inventiva, esa inventiva que Dios nos regaló. Y eso es genial. Voy a trabajar levemente diferente e improvisando bastante. Y este proyecto no va a estar exento de accidentes, pero está buenísimo verlo para ver cómo resolver cuando aparecen. Sobre este fondo pretendo crear un gradiente suave. Por lo tanto, en primer lugar, pongo bastante alcohol de base para activar la tinta y que fluya. Trabajaré en principio por zonas. Aplico unas gotas de negro y luego azul. Por último, voy a aplicar mi secador de cabello de 2500 watts en frío para hacer correr esta tinta, logrando una especie de efecto humo azulado en principio. Cada vez que se me seca la tinta, debo aplicar más alcohol para hacerla fluir. Y aquí me ves probando el soplador manual, para lograr algún tipo de efecto. Me valgo del soplador y del secador también. Olvidé de decir que debajo de mi soporte coloqué 3 paños absorbentes y debajo tengo un nylon grande para no manchar la mesa. Ahora aplico unas gotas del dorado que había preparado al alcohol. Lo interesante de la tinta dorada es que siempre flota por arriba de la otra tinta, no se sedimenta. Siempre y cuando apliques una pequeña cantidad, y ahí hubo otro accidente en un momento dado, ya lo verás. Un detalle muy a tener en cuenta con la tinta dorada que hacemos en casa. Se puede regular la intensidad de los dorados batiendo menos la tinta en el frasco. Buena parte del dorado quedará sedimentado porque es un polvo, y la parte que flota en el frasco será más alcoholizada y fluida, y no saldrán efectos de dorados más controlados. Por el contrario, si quiero un dorado intenso como se ve aquí, bato bien el frasco para lograr una tinta espesa. Si no, otra manera es aplicar el dorado sobre la tinta directamente desde el frasco de purpurina, cargando apenas la punta de un pincel o un palito. O sea que no hay una sola manera de hacerlo. Lo importante a tener en cuenta aquí es que este dorado es en polvo y que habrá que fijarlo luego muy bien para que no manche los dedos o se salga. Aquí, como ves, apliqué mucho dorado, luego esto lo voy a corregir. Como ves, en diagonal apliqué verde directamente del frasco y así fui tirando, haciendo una especie de hojitas. Y aplico soplador manual hacia afuera, creando como pétalos. Este soplador lo que tiene de ventaja, a diferencia del otro, es que es más sutil, es más suave. Puedo hacer, digamos, un soplado más controlado, hacia un lado, hacia el otro, porque es manual. Y trabajándolo así también me permite hacer formas más anchas y cortas.
Para darle iluminación a los pétalos le agrego unas gotitas de dorado, difumino con soplador y matizo colocando más naranja arriba del dorado y luego soplador otra vez. Esto da un efecto translúcido capa sobre capa y también cierta textura que queda hermosa. Al centro de esta flor una gotita apenas de turquesa y le doy con el soplador para agrandarla un poquito y quede texturizada, porque cuando pasas el soplador así por arriba, vas soplando, quedan como, ¿cómo te puedo explicar? Texturas muy bonitas. No quiero que ese azul quede tan intenso, una gotita apenas de alcohol y difuminar con el soplador. Y el resultado va a ser un verdoso, un verde hermoso, porque se mezcla con el naranja. Capítulo titulado Las peripecias del arte de tintas al alcohol cuando le pusiste demasiado dorado y arruinaste ese precioso background que habías logrado. Porque del otro lado está precioso, pero de este que tiene dorado está horrible. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí vemos. Ya tengo las flores hechas, la última, la de abajo, le faltan unos detalles, pero antes de darle más detalles, estoy limpiando todo ese dorado. ¿Y cómo hago? Coloco hacia abajo el bastidor porque no quiero deshacerlo ya hecho. Es la parte dorada la que quiero sacar y voy a sacar todo ese azul que estuve probando ahí dándole unas pintitas con alcohol que quedan como un goteadito. Bueno, eso después lo hacemos. Ahora me concentro en esta zona. Pero como ves, el alcohol no termina de barrer todo ese dorado que queda residual y queda bastante feo porque ya queda como sucio. No hay otra forma, tengo que pasar un paño absorbente y quitar toda esa pintura, limpiar por completo, tratando de respetar las flores. Aquí entran en juego los hisopos que son muy útiles para estas cosas, para corregir. Fue en este exacto momento cuando estaba limpiando, fíjate que limpié todo, quedó blanco, porque quedaba dorado residual, por lo que te decía antes, había batido demasiado el dorado y estaba muy espeso y agarró muy fuerte en el fondo, tirando alcohol, no terminaba de quitarse, quedaban como unas manchas que me iban a arruinar lo que quisiera hacer luego, así que es mejor empezar así con este fondo blanco. Ahora sí, todo listo como para empezar a arreglar. Lo primero que haré es tener en cuenta que la bajada de la mesa está, como lo ves en pantalla, en la parte de arriba. Tengo una leve bajada en la mesa, lo que va a hacer de que la pintura no me venga para este lado. Y si es así, colocar una cuña, algo que haga que la pintura vaya hacia afuera, no hacia las flores, ¿sí? Bastante alcohol aquí. Voy a hacer que caiga, que corra. Voy a colocar azul y también un poco de turquesa. Luego le voy a dar unos toquecitos muy suaves de negro. Acá trato de que se active la pintura, que me fluya bastante con el alcohol. Y para lograr cierto efecto utilizaré mi soplador casero. O puede ser un sorbete. Y ahora nos ponemos en acción y a soplar y soplar alcohol isopropílico para que esto fluya y se mezcle todo. Por ahí si necesito coloco un poquito más de azul, un poquito más de turquesa
y luego vas a ver que le coloco un poco de negro. También voy a trabajar la otra zona, controlando la caída de la bandeja para que la tinta no vaya hacia el lado de las flores. Doy vuelta al trabajo, voy a corregir del otro lado, intentando no quitar la tinta que ya está, sino agregarle un poco más de azul, bastante alcohol y diluirla del mismo modo. No está mal, pero me falta corregir unos toquecitos de negro y sigo colocando alcohol para diluir un poco más. Quiero ese fondo por zonas un poco más fumé. Me gustó ahí y queda. Ahora, con tinta blanca y un hisopo, voy a practicar unos puntitos en el centro de las flores y en algún lugar que me guste. No muchos, más que nada en las flores, ¿sí? También puede ser algunos en los costados, pero de las flores. Por último, voy a hacer unos puntitos directamente con alcohol isopropílico sobre el fondo. Por último, de lo último, unos puntitos de purpurina mezclada apenas con alcohol. Esto es más purpurina que alcohol porque no quiero que se me expanda. Solo quiero lograr unos pequeños puntitos estratégicos. Y así quedó el trabajo terminado, a mi gusto. Cada uno lo hace como más le guste. Podía haberle puesto incluso más hojas, en fin. Esas cabecitas deben arder pensando todo lo que pueden hacer con esto. Esto es una muestra de lo que se puede hacer. De ninguna manera una pretende que le digan qué belleza de trabajo, porque mi misión aquí es enseñar, es educar, y después que cada uno se tome la libertad de utilizar las técnicas como más le guste y con sus propias ideas, ¿ok? Darle tu impronta, que eso es lo que vale realmente. Todo muy lindo, Estela, pero ¿no hay algo más fácil para hacer? Libre como el viento, lo que salga.
Antes de empezar con esto te muestro, acá tengo alcohol isopropílico en otro envase más grande. Esta es la primera prueba que hice de dorado para darme cuenta de cómo más o menos tenía que dosificarlo. Acá no batí el frasco y observa que cuando coloco este dorado es más alcohol que dorado, por lo tanto es muy tenue, ¿ves? Cómo se va esparciendo y quedan como unas vetitas. Es ideal cuando querés hacer este tipo de efectos, tipo vetas doradas muy tenues, muy suaves. Ahora, si tomo el frasco y lo bato bien fuerte, voy a lograr un dorado mucho más intenso porque se va a mezclar mucho más el polvo con el alcohol. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Y ahí quedó. ¿Ves qué fuerte? Porque lo batí. Tiré así, tiré allá, tiro por aquí, tiro por allá. ¿Ves que queda mucho más potente? Si le echo un poco de alcohol puedo desparramarlo, pero va a quedar bastante sedimentado porque está grueso. Básicamente te quería explicar lo del dorado para que quede bien claro. Ahora vamos a jugar con los colores y ver qué nos sale. Esto es muy sencillo, como colocar colores, mezclarlos con el alcohol y desparramarlos, ya sea con secador, puede ser un secador en frío, o puede ser con el soplador o con el sorbete, como más te guste. En ese momento estaba esperando el envío de los frascos que había comprado para dosificar. Como no tenía frascos, me arreglé con una jeringa para sacar más colores. Y si me ves usar una jeringa más pequeña, esa tiene alcohol isopropílico, porque si echaba directamente de este frasco era demasiado. Para poder regular mejor la cantidad, ¿no?
como ves que es muy sencillo, con algunas tintas, un poquito de inspiración, ¿no? Alcohol isopropílico, un sorbete o un soplador, un secador de pelo en frío, vas logrando estos efectos y ese brillo especial y esas texturas que deja el dorado, porque está bastante grueso en su composición. Se ve precioso. Ya terminamos. ¿Cómo proteger mis trabajos? Los artistas de otros países que se dedican al alcohol ink art recomiendan proteger el trabajo con un fijador que se llama Krylon Camar. El asunto es que al hacer tintas al alcohol, teóricamente si le colocamos un barniz a base solvente, las tintas se activan, es decir, se diluyen y se nos arruinaría todo el trabajo. El tema es que esta marca no se consigue en Argentina para variar, y no tuve más alternativa que gastar dinero y más dinero y probar, ya que según dicen los que saben, hay que utilizar lacas en spray al agua, que tampoco se consiguen en Argentina. Menudo embrollo, ¿no? Primero conviene fijar, como lo estoy haciendo ahora, un poco las tintas aplicando calor al máximo con secador de pelo. Dejar reposar el trabajo 48 horas y luego aplicar una primera capa de sellador a 20 o 30 centímetros de distancia. Dejar secar bien y luego una segunda capa si es conveniente. Con la primera capa, si está bien aplicada, la tinta dorada, que es a base de polvo, se fijará. Este procedimiento lo hago sobre cualquier tipo de soporte que utilice. Así que a riesgo de arruinar todos mis trabajos, me decidí por un fijador sellador para acrílicos, lápiz y acuarela, que es menos invasivo. En su etiqueta dice no es barniz, pero entonces, si con este tremendo olor que tiene no es barniz, ¿qué es? Pregunté al fabricante, al distribuidor, y todavía estoy esperando respuestas. Me decidí a utilizarlo y funcionó. De todos modos, nunca está todo dicho, y seguiré probando otras alternativas que comunicaré en mis videos. No recomiendo utilizar nada que sea a pincel o a esponja, porque puede dañar el trabajo. Ese es el tema, por eso es mejor siempre los aerosoles. Aquí te muestro que estoy utilizando el fijador protector transparente marca Q-White, que me resultó. Tendría que probar otras marcas, porque mirá que estuve buscando toda una semana y todos los vendedores que te puedas imaginar me han contestado, es envase solvente. Y ahí venía mi duda, bueno, a jugarse, Estela. Por eso me retrasé tanto con este tutorial, porque había muchos temas, encontrar muchas alternativas a lo que se viene haciendo, y todo eso requiere de bastante investigación y también gasto de dinero, pero valió la pena. Si te interesa que te enseñe a hacer esta mariposita, déjalo en los comentarios y rapidito. Pero ¿por qué no recomiendo las tintas caseras? ¿Por qué no usar tintas caseras, Estela? Ahora te lo explico. ¿Qué te parecen estas mariposas tan coloridas y bellas? Fueron hechas, si mal no recuerdo, en 2017. Hago lámparas de todo tipo y hace muchos años utilizo tintas al alcohol para artesano. De por sí, toda tinta es muy sensible a los rayos UV. No conviene exponer los trabajos cerca de ventanas en donde dan los rayos del sol, porque los colores tienden a apagarse un poco. Digo un poco. Imagínate que he probado todo tipo de tintas, incluidas las tintas caseras hechas de diferentes maneras, con papel de seda, papel crepe, fibras escolares, colorantes vegetales. Te cuento que no me funcionó ninguna. No, si quiero un trabajo cuyos colores se mantengan firmes pasado un tiempo, porque no puedo hacer este tipo de trabajos de mala calidad, ni vender algo que sé que no va a durar. Y como probé todo, te digo que las tintas al alcohol caseras son muy débiles. Al principio parecen divinas, geniales tal vez, pero los colores se lavan pronto y te quedan deslucidos. Y como decía un querido profesor de arte, un dibujo vale más que 1000 palabras. Te pido por favor que veas esta foto. ¿Ves esas mariposas blancas? Las hice al mismo tiempo que las mariposas que viste, las que acabo de mostrar.
en 2017 con tinta al alcohol casera de fibras escolares. Y no era blanca la mariposita, era de un azul intenso hermoso. Y mirá cómo está ahora, parece que no la hubiese teñido o pintado. Una que se ve por atrás era rosa intenso, ahora está blanca. Y lo mismo pasa si usas papel crepe de seda, colorantes vegetales, etc. Es decir, no sirven. Ergo, si querés un trabajo durable, utiliza tintas para artesanos y protege bien tus trabajos y no olvides resguardarlos de los rayos del sol. Pero Estela, ¿qué decís? Tal maestro, tal maestra, tal profe me dijo que... Yo lo que te puedo decir, que cada uno se haga responsable de lo que enseña. Yo me hago muy responsable de lo mío, por eso a mis seguidores y a mis alumnos les digo que las tintas caseras al alcohol no sirven para trabajos profesionales, sí para practicar y para actividades escolares, pero no para un trabajo durable. Digo y aseguro lo que es fruto desde mi propia formación y experiencia profesional. Es un tema que no resiste el debate, sinceramente. Y así llegamos al final de esta clase que espero sea de utilidad para todos, y en la próxima haremos cerámicas pintadas con tintas al alcohol y protegidas de tal manera que resisten el agua, la repelen totalmente. Va a ser una clase imperdible, los espero. Un beso para todos, gracias por estar.